Buenos días, buenas tardes o la hora que sea desde donde nos escuche. Y sea bienvenido una vez más a su podcast favorito y entre nos el más confiable para informarse de ciencia, cultura, exploraciones cotidianas y más. Hoy y por motivo de las próximas fiestas les traemos un tema controversial que sé que les encantará: fantasmas. Y para ello nos acompañan 4 invitados, 3 expertos de 3 campos diferentes para hablar de este fascinante tema. Nuestra primera invitada es una física renombrada y reconocida a nivel mundial, proveniente desde Alemania y con un sorprendente dominio del español, la doctora Helga. Gracias, Monse. Me siento muy honrada de ser una invitada a este programa. Nuestra segunda invitada es una exorcista certificada desde el Vaticano. Tiene en su historial 13 casos oficiales de exorcismos. Con ustedes, Lorraine Amort. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nuestra tercera experta es alguien que ha dedicado su vida a desentrañar los misterios de la vida. Comenzó como una detective, pero después de unas experiencias sobrenaturales se dedicó a este campo. Con nosotros está Sylvia Rain. Sí, esa es una muy buena introducción. Me da gusto estar aquí. Y bueno, mi cuarta invitada no es ninguna experta del tema, es más una escéptica del tema, mi amiga personal que ha insistido en estar hoy aquí para revelar esta charlatanería. Su nombre es Daniela. Así es, Monse. Sabes bien que respeto mucho tu programa por promover la ciencia y la cultura. Por eso, después de que me dijiste de qué trataría el programa de esta ocasión, no pude quedarme callado y permitir que estas mentiras se difundieran. Con todas las presentaciones hechas hoy, me complace presentar nuestro capítulo de hoy: fantasmas y cómo tratarlos. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es un fantasma, ¿no les parece? Ya que tenemos... No, para empezar, deberían de comprobar que existen. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Tenerme un poco de paciencia. Entonces, continuando con el programa, cada uno de nuestros expertos nos dirán las definiciones de fantasmas de cada campo. Esta vez empezaré yo, dando las definiciones que nos da la Real Academia Española. Después Helga nos dará la perspectiva desde la física. Seguirá Lorraine con la definición del Vaticano y por último, Silvia nos comentará desde su experiencia. ¿Experiencia? Sí, ¿cómo no? Daniela, deja de interrumpir. Bueno, amigos, la palabra fantasma tiene 3 distintas definiciones. La primera de ellas es imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. 2. Visión quimérica, como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación. Y 3. Imagen de una persona muerta que según algunos se parece a los vivos. En esta ocasión, la definición que nos importa es la última. Así, sin más preámbulos, por favor, doctora Helga, prosiga con su explicación. En física existe la teoría de campo electromagnético. Esta teoría se refiere a la idea de que ciertos fenómenos paranormales, como los avistamientos de fantasmas, podrían estar relacionados con alteraciones en los campos electromagnéticos que nos rodean. Empecemos por entender qué es un campo electromagnético. En física, un campo electromagnético es una combinación de 2 campos, el campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico es el área alrededor de una carga eléctrica donde se experimenta una fuerza eléctrica, y el campo magnético pues es el área alrededor de un imán o de una corriente eléctrica por la que se genera una fuerza magnética. Cuando estos 2 campos se combinan, forman lo que conocemos como campo electromagnético. Estos campos pueden manifestarse en diferentes formas de radiación, como ondas de radio, luz visible, microondas, rayos X, entre otras. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto con lo paranormal? Bueno, pues algunos investigadores paranormales sugieren que los cambios o perturbaciones en los campos electromagnéticos podrían estar relacionados con fantasmas, siendo así que los campos inestables o alterados en un lugar pueden inducir sensaciones extrañas en las personas, como la sensación de ser observado o la aparición de ruidos inexplicables. Esto se debe a que los campos electromagnéticos, cuando son lo suficientemente fuertes o inestables, suelen tener interferencias en el entorno electromagnético, como son los dispositivos electrónicos que usamos a diario, que puede provocar anomalías en el ambiente. Esto plantea la pregunta de ¿por qué suceden estas alteraciones de campos electromagnéticos? Son fenómenos naturales, obviamente.
Los escépticos acreditan estos fenómenos a algo natural sin realmente dar una explicación, pero los investigadores paranormales acreditan estas alteraciones a las almas de los muertos, observando el alma como responsable de los campos electromagnéticos emitidos por los seres y el sentimiento de la conciencia de los vivos, siendo el cuerpo tanto un protector como cárcel de esta, preservando y controlándola. Al fallecer, lo usual es que esta hipotética alma desaparezca, pero en caso de que ésta se mantenga y no se disperse, se generan los fantasmas. Son fenómenos naturales, obviamente. Ah, sí, que esos son los fantasmas. Digo, eso no es prueba suficiente. Todo eso suena muy bien, pero nada de ello comprueba la existencia de esa alma y por lo tanto de los fantasmas. Es cierto, señorita Daniela, y por eso mismo se han intentado múltiples formas de comprobar la existencia del alma. La más famosa de estas pruebas fue hecha por el médico Duncan McDougall, en la que intentó demostrar la existencia del alma, suponiendo que ésta tenía peso y salía del cuerpo a la hora de la muerte. Así fue como consiguió a 3 personas que tras un accidente se encontraban a punto de morir. Las colocó en básculas midiendo su peso antes de morir y luego post-mortem, descubriendo así una diferencia de 21 gramos, lo que supuso que era el alma. El experimento ha sido repetidamente cuestionado y no ha servido como comprobante decisivo, así como muchos. Pero no se pueden negar los múltiples fenómenos sobrenaturales ni las inestabilidades de los campos electromagnéticos, pero sobre todo es parte de la ciencia explicar todos los fenómenos y no negarnos a estudiarlos, incluidos los así llamados sobrenaturales, porque el hecho de que no podamos comprender algo en la actualidad no significa que en un futuro no seamos capaces de hacerlo. Supongo que es así. Bien dicho, Gerarda. Ahora Lorraine, la exorcista del Vaticano, nos hablará de su propia experiencia con fantasmas y qué dice el catolicismo respecto a estos temas. La iglesia, como si fuera una fuente confiable. Eso sí es gracioso, sabiendo todas las atrocidades que han hecho contra el conocimiento y la misma humanidad. Mira, es cierto que la iglesia ha cometido muchos errores y aunque no podemos cambiar el pasado, en el presente podemos actuar mejor porque, sin importar quién sea o de cuándo sea, los humanos siempre quieren y luchan por un mejor futuro. Los errores cometidos, como dije, no pueden cambiar, pero en estos tiempos se pensó que era lo mejor para el futuro. Al final nadie quiere causar sufrimiento sin sentido. Sí, entiendo. Para el sermón y solo continúa con el tema. Bueno, como guste. Para nosotros los católicos, los fantasmas son espíritus que no tienen paz, que están bajo alguna forma de tormento, generalmente confinados al lugar o casa donde sufrieron o murieron. Las historias corrientes de fantasmas se centran en el deseo de ver su muerte vengada, pues se dice que el espíritu no puede descansar hasta que el crimen sea castigado. Pero no solo nosotros los católicos tenemos esta creencia, o sea, la creencia en la vida de ultratumba constituía una cuestión medular para todas las civilizaciones importantes del mundo antiguo y fomenta la convicción de que los fantasmas eran en realidad los espíritus de los difuntos que por una u otra razón regresaban del reino de los muertos o que rehusaban abandonar la tierra de los que viven. Las características de la vida en el más allá varían en dependencia de las distintas culturas, pero en los rasgos que se mantenían constantes era la existencia de un reino de ultratumba gobernado por leyes inmutables y el deber de las almas de los difuntos de permanecer donde se encontraban, a menos que los dioses, por alguna razón específica, pues les otorgaran autorización para retornar a la tierra de los vivos. Las razones del regreso podían incluir la incorrecta ejecución de los ritos funerales, la ausencia total de inhumación, la muerte por ahogamiento o por asesinato en casos en los que no se puede recuperar el cadáver y en consecuencia nunca recibiera sepultada propia. La necesidad de solucionar asuntos pendientes o exponer la verdadera historia de las circunstancias que rodearon a la muerte, como podía ser el caso de fallecer por asesinato, requerir venganza y presentar al asesino ante la justicia para poder descansar paz. Pero supongo que tu cielo es el verdadero, si es que existe. Mira,
Sé que la existencia de una vida más allá de la muerte es cuestionable, pero en la actualidad los umbrales de la vida y la muerte cada vez se haya más reducido. Antes se pensaba que la muerte llegaba con el último aliento, luego con el último latido y después con el fin de la actividad cerebral. Y como dijo Erga, quizás actualmente no podamos conocerlo, pero no significa que en el futuro no podamos. Tampoco intento imponer mis creencias sobre los demás y mira, por lo menos mi cielo me hace ser mejor persona y me siento conforme con la idea de la muerte, porque yo también festejo como muchos el Día de Muertos, a pesar de que sea una festividad de origen prehispánico. Yo también espero a mis difuntos que regresan al mundo de los vivos para convivir con sus familiares, nutrirse de la esencia de los alimentos puestos en los altares. Así también se llevan la luz de la vela para alumbrar su camino de regreso. O dime, ¿acaso usted me dirá que no festeja el Día de Muertos? ¿Y acaso eso no es creer en el más allá? Bueno, hablando de mi experiencia personal, he realizado múltiples exorcismos y aunque muchos han sido falsos, sí he presenciado casos reales en los que las víctimas de posesión o atormentados por algún fantasma han experimentado sonidos extraños en su casa, muebles que se movían por sí mismos, objetos que volaban y cambios dramáticos en su comportamiento. Normalmente, medida que los fenómenos empeoran, la familia busca la ayuda de médicos, psiquiatras y por último ministros luteranos, sin éxito, si me permite decir. Ahí es cuando normalmente yo llego, donde otros fallan, el exorcismo ha funcionado, e incluso los que no hayan funcionado, los forenses, médicos y científicos no logran darle una explicación concreta a todos y cada uno de los síntomas del poseído. La verdad, los exorcismos no son como los pintan en las películas. Estos son más largos y trabajosos de lo que parecen, llegando a necesitar múltiples sesiones y varios sacerdotes. Nuestro trabajo es poder traer paz a las almas con la redención, tomando la ayuda de una fuerza superior a la nuestra, llámese Dios o cualquier otra deidad, porque los exorcismos han existido hace mucho tiempo y en diferentes religiones. Sí, entiendo completamente el punto, Lorraine. Y perdona, Monse, por interrumpir el orden, pero creo que me tocaba hablar a mí y era un buen momento de interrumpir. Lo siento, Lorraine, si tenías algo más que decir. Lamenté interrumpirte. No se preocupe, Sil. Realmente ya había terminado de hablar y estoy interesada por escuchar qué tiene que decir alguien, pues que hace algo parecido a mí, pero fuera de la iglesia. Por favor, prosiga. Claro, si no le molesta a Monse. Sí, adelante. Caso real. Las otras invitadas eran al menos expertas y reconocidas. ¿Tú quién eres en comparación? Oh, bueno, ¿tú en serio no te cansas de equivocarte? Hasta que no te pase algo paranormal, hasta que no lo tengas en tus ojos, creerás, ¿verdad? Pero mira, a ver si con este caso puedo convencerte. Y bueno, aprovechando que está muy cerca el Día de Muertos, está casi a la vuelta de la esquina, tengo la pregunta de qué tan cierto es esto que los difuntos sí regresan a pasar Día de Muertos con nosotros. Escuchen este caso para terminar de convencerse que es verdad. Y yo creo que a todos nos ha pasado tener experiencias paranormales en Día de Muertos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Tania. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué experiencia tienes para contarnos el día de hoy? Mira, pues yo hace como 3 años me tocó quedarme sola en mi casa, cuidando de las velas, tú sabes, para que no se derritieran y se cayeran. Cortaba la mecha de vez en cuando y pues así. Entonces me metí a bañar confiando en que todo estaría bien. Sin embargo, empecé a escuchar ruidos extraños como de movimientos abajo en la sala. De momento no le di mucha importancia porque pensé que era mi mamá y mi hermana que habían llegado más temprano. Grité como unas 4 veces para que me escucharan, pero nadie me contestó. Dije, pues no me habrán escuchado, y pues era normal. Pero cuando bajo a la sala, veo platos aventados, comida tirada, las velas caídas y rotas, las sillas en el piso. Me empecé a preocupar, entonces salgo para afuera de la casa para ver si había alguien, pero la puerta no se había abierto, las ventanas estaban bien, y cuando vuelvo a entrar, nuevamente escucho un ruido, pero viniendo de la sala. Voy corriendo y encuentro un cuadro que debería estar colgado en las escaleras de mi casa. La verdad me espanté muchísimo.
parece que el tiempo se nos ha acabado. Le agradezco una vez más a nuestras invitadas por estar presentes hoy y espero haber dado una nueva perspectiva sobre el tema, Daniela. Para el público que nos escucha, les deseo la mejor de las suertes y feliz Día de los Muertos. Hasta la próxima ocasión.